Hola a todos, ¿cómo estáis? Bueno, seguimos avanzando un poco en el tema de semejanza, ¿vale? Y repasando todo lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a entrar ya en la parte de figuras semejantes y triángulos semejantes. ¿Qué quiere decir que dos figuras sean semejantes? Pues son dos figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. Por ejemplo, estas dos de aquí serían semejantes. ¿Por qué? Porque son la misma figura, pero aumentada de tamaño o reducida. Esa sería semejante, esa también, todas esas son semejantes. Es decir, solamente es ampliando o reduciendo. ¿Vale? Fácil, hasta ahí eso es lo que son dos figuras semejantes. Pueden ser triángulos, pueden ser cualquier figura geométrica. ¿Cómo lo sé yo matemáticamente? Pues tengo que recurrir a lo que ya hemos visto de proporcionalidad. ¿Cómo sé yo si dos figuras son semejantes? Como estas de aquí de la izquierda. Pues lo sé cuando sus lados son proporcionales, 2 a 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si divido este lado entre su correspondiente de la otra figura, que sería este, me tiene que dar lo mismo que si divido este entre su correspondiente de la otra figura, que es este. Y así con todos los lados. Vamos a comprobar si esas dos figuras son semejantes. Tenía que hacer 2 entre 1, me tendría que dar lo mismo que 6 entre 3, que me tiene que dar lo mismo que 4 entre 2 y me tiene que dar lo mismo que 2 entre 1. ¿Todo eso me da lo mismo? Sí, que me da 2. ¿Y eso cómo lo llamamos? Era la razón de semejanza. Acordaros que ya eso lo sabemos, ya lo hemos visto. Pues ya está, si yo divido cada lado entre su correspondiente, que es lo único que tengo que tener mucho cuidado, si cojo este, si cojo el de abajo, tengo que coger el de abajo, ¿vale? Cogiendo siempre el lado correspondiente, si esa división me da lo mismo, puedo asegurar que esas figuras son semejantes. De razón de semejanza, lo que me dé. En este caso, de razón de semejanza, 2. Así es como lo comprobamos matemáticamente. ¿Eso también qué quiere decir? Pues que dos figuras, como tenéis aquí, que sean semejantes, sus ángulos además tienen que ser iguales, lógicamente. Porque si yo una figura la hago más grande o más pequeña, los ángulos se permanecen iguales. ¿Vale? Eso está claro, ¿no? Yo la hago más grande o más pequeña, pero los ángulos no cambian. Porque es la misma figura cambiada de tamaño. Si la giro, como tenéis aquí el ejemplo de esas dos figuras, ¿quiere decir que ya no son semejantes porque están giradas? No. Siguen siendo semejantes. Lo que pasa es que las he girado, pero siguen cumpliendo eso, que sus ángulos son los mismos y que sus lados son proporcionales. 2 a 2. Si lo hiciera y lo comprobara, serían semejantes. ¿Vale? Así que mucho cuidado, que estén giradas no quiere decir que no sean semejantes. Cualquier figura, ¿vale? Pentágonos, hexágonos, cualquier figura que nos encontremos. Una figura que utilizamos mucho y que recurrimos mucho a ella en este tema de semejanza son los triángulos. Ya hemos visto con tales que lo utilizamos mucho los triángulos. Y entonces, algo que hay que tener muy claro, pues que dos triángulos como estos que tenéis aquí, que estén en posición de tales, ¿vale? ¿Qué quiere decir que estaban en posición de tales? Pues que habían dos rectas, que son esas dos, que eran cortadas por dos rectas paralelas. Eso era posición de tales. Esos dos triángulos que están ahí en posición de tales, sí o sí van a ser semejantes. No necesito comprobarlo, yo ya lo sé. No hace falta que lo compruebe. Claro, porque ya vimos que ahí se cumplía la proporcionalidad de los lados. O sea que sí, como eso ya lo vimos en la parte anterior, pues yo ya puedo decir que son semejantes esos dos triángulos. ¿Qué otras cosas tengo que tener en cuenta de triángulos semejantes? Lo que se llaman criterios de semejanza. ¿Qué son los criterios de semejanza? Las condiciones mínimas que deben de cumplir dos triángulos para poder asegurar que son semejantes. Es decir, con que cumplan uno de estos criterios, yo ya puedo decir que esos triángulos son semejantes. Por ejemplo, primer criterio que deben de cumplir, que dos de sus ángulos sean iguales, como tenéis ahí dibujado. El ángulo rojo es igual que el ángulo rojo y el ángulo azul es igual que el ángulo azul. Pues ya puedo asegurar que esas dos figuras son semejantes. ¿Por qué? Porque este ángulo que me queda,
va a ser igual que este seguro 100%. Porque en un triángulo ya debéis de saber que la suma de sus ángulos me tiene que dar siempre 180. Entonces si estos dos y estos dos me van a dar lo mismo, pues este que me queda también va a ser igual. Y al ser los tres ángulos iguales, la figura va a ser igual, pero de diferente tamaño. Que ya hemos visto que esos son figuras semejantes. Vale, primer criterio, claro. Si yo ya sé que dos ángulos son iguales, ya puedo asegurar que son semejantes esos dos triángulos. Además de eso, ¿qué más puede pasar? Pues yo puedo saber que un ángulo sea el mismo y que sus dos lados que están comprendidos ahí, que tienen el ángulo en medio, sean proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Como ya hemos visto, pues que si divido A' entre A, me tiene que dar lo mismo que si divido B' entre B. Si yo sé que esos dos lados son proporcionales y el ángulo que he comprendido entre los dos es el mismo, también puedo asegurar que esas dos figuras son semejantes, esos dos triángulos. Fácil, ¿no? Y el último criterio, que sería el tercero, es solamente fijándome en los lados. Aquí he dibujado el ángulo, pero esto no me haría falta. A ver, lo voy a borrar un momento, porque ahora estamos hablando solamente de los lados. Yo no sé lo que valen los ángulos, pero sé que si divido A' entre A, B' entre B y C' entre C, si eso me da lo mismo, quiere decir que todos los lados son proporcionales y, como ya hemos dicho antes, pues esos triángulos van a ser semejantes. Igual que antes, ese criterio es la definición de figuras semejantes, entonces ya lo sabemos ya de serie. Los otros dos, pues sí que son los que hay que saber, sí. Y de teoría, básicamente, eso es lo que tenemos en cuanto a semejanza. Vamos a seguir la última parte, que os voy a hacer un ejemplo de lo que sería un ejercicio de semejanza. ¿Vale? Es uno un poquito más difícil de los que os he puesto, pero así veis cómo se hace. Es el ejercicio 46 de la página 183. ¿Vale? Buscarlo en el libro, que lo tenéis, y que aparece ahí. ¿Qué nos dice ese ejercicio? Nos dice que esas dos figuras son semejantes de razón 2 partido 5. Es decir, la razón de semejanza entre esas dos figuras es 2 partido 5. Así que ya me están diciendo que son semejantes. Entonces me está pidiendo las dimensiones de los segmentos homólogos a los que conocemos de la figura mayor. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuáles son los segmentos homólogos de la figura de abajo, que es la roja, de la pequeñita? Pues si yo de la mayor conozco el 10, pues el homólogo sería ese de ahí, que lo vamos a llamar A. Del otro lado, que mide 8,8, ¿cuál es el homólogo de la de abajo? Pues sería este. Y del 15, pues sería ese de ahí. Entonces me están pidiendo lo que miden esos tres lados. ¿Hay alguna forma de saberlo? Sí. Si yo sé que esas dos figuras son semejantes, pues yo sé que dividiendo uno entre otro me tiene que dar igual que la razón de semejanza. Entonces simplemente hacemos eso. Dividimos 1 entre el otro y me tiene que dar la razón de semejanza. Alguien me podría decir, ¿y por qué no divido 10 entre A? Y que eso sea igual a la razón de semejanza. ¿Por qué lo has hecho al revés? Porque si yo me di cuenta de que A va a ser más pequeño que 10, nunca me va a salir un número mayor que 1, ¿no? Y la razón de semejanza me están diciendo que es 2 partido 5. Que si lo hacéis en la calculadora vais a ver que es menor que 1. Entonces, si alguien lo intentara de esa forma, enseguida vería que el lado A, por ejemplo, os sale mucho más grande, ¿no? Os saldría, por ejemplo, que mide 30 o 40. No puede ser, tiene que salir más pequeño. Entonces, si de esta ecuación que tenemos ahí, pues ya sabemos cómo se despejaría, ¿no? El 10 pasaría multiplicando y me quedaría que A es igual a 2 por 10 partido de 5. Que eso sabemos que es 20 entre 5, que sin necesidad de la calculadora ya sé que va a medir 4. Como no me dan unidades, pues dejamos el 4 y no ponemos unidades.
¿Tiene sentido que ese lado valga 4? Sí, porque es un poco más pequeño que el 10, vale, puede ser que valga 4. Pues ya lo tengo. ¿Cómo lo hago con los otros lados? Pues exactamente igual. Si esas figuras son semejantes, pues si hago b entre 8,8, me tiene que dar igual a la razón de semejanza. Y ya está, despejo. Esto lo podéis hacer, hombre, si hacéis 2 entre 5 con la calculadora y multiplicáis por 8,8, también os va a salir. Pero bueno, mejor hacerlo a mano, ¿no? Y no dependemos tanto de la calculadora. ¿Qué me saldría 8,8 por 2? Pues 2 por 8 saldría 16, me llevaría 1 y 2 por 8, 16, con la que me llevo me da 17. Y eso entre 5. Eso sí que lo haríamos ya con la calculadora. 17,6 entre 5, que nos da 3,52. Y el último lado, que sería el lado C. Pues C dividido entre su correspondiente o su homónimo, que es el 15, me tiene que dar la razón de semejanza. Despejando la C me queda 2 por 15 partido 5, que 2 por 15 sabéis que es 30, y entre 5 me daría 6. Y ya tengo mis tres lados homónimos o correspondientes, como lo queréis llamar, de la figura que me piden en el ejercicio. Y eso es básicamente lo más difícil que os puede salir. En otros ejercicios lo que os pueden pedir a lo mejor pues es la razón de semejanza, o que os den varios lados y vosotros tengáis que calcular la razón de semejanza y luego el lado que os falta, ¿vale? Pero aplicando lo que hemos visto ya de teoría, lo que hemos visto en el vídeo, no hay ningún problema en hacerlo, ¿vale? Esta es la base y lo que tenéis que tener muy claro. Y con esto tenéis unos ejercicios muy fáciles esta semana y ya con esto acabamos. Venga, un saludo a todos.